Bendiciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre lo acompaña su hermano Johnny Bulnes y nuestro hermano José Quirós. Para nosotros es un placer, un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes para que podamos estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, vamos a tocar un tema sensible, vamos a hablar hoy acerca de la homosexualidad. Lo vamos a enfocar desde el punto estrictamente bíblico. Queremos dejar totalmente claro que nosotros no tenemos nada contra las personas homosexuales. Nosotros no los vamos a criticar, no los vamos a ofender, no vamos a decir nada que pueda lastimarlos. Simple y sencillamente vamos a decir y vamos a hablar lo que está escrito en la Biblia sobre este tema. Sepa que si alguien es homosexual y quiere llegar a la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas para él también. Él también puede llegar a ser perdonado, él también puede llegar a ser cambiado por el Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de este tema, como ya lo hemos dicho, con toda la seriedad posible. Vamos a hablar desde el punto de vista estrictamente bíblico. Esperamos pues que usted pueda estar atento, pueda usted anotar los versículos que vamos a analizar hoy, para que usted pueda comprender a profundidad lo que la Biblia dice sobre este tema. El tema de hoy, de la homosexualidad, lo va a estar desarrollando nuestro hermano José Quirós, al cual le damos pues la oportunidad de que pueda instruirnos con la palabra del Señor. Hermano. Muy buenas noches, esperando que todos se encuentren bien, esperando que siempre estemos con la disposición de aprender de la palabra del Señor. Como siempre le pedimos que tenga ahí su libreta de apuntes, su Biblia a mano, para el tema que vamos a estar desarrollando. Como decía el hermano Johnny, pues es un tema muy sensible, pero es un tema que se está viviendo bastante dentro de la sociedad, más que todo fuertemente en otros países. Pero es necesario poder tocar este tema, ¿verdad? Entonces, con el creciente, por así decirlo, con el ambiente que se vive hoy en día, pues resulta que en algunos países se ha hecho muy popular el hecho de que exista matrimonios de personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, y pues según ha ido avanzando este asunto, pues esto se ha ido legalizando en muchos países. Entonces, pero nosotros pues pensamos de que todo tema que se toque, todo tema que esté viviendo la humanidad, es necesario poderlo investigar, poderlo analizar a la luz de las escrituras, ¿verdad? Poderlo evaluar en base a las escrituras. Por ejemplo, nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso nos dice la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Entonces es lo que les estamos mencionando, de que es necesario poder tocar este tipo de temas referente a esto, porque es necesario de que sepamos pues qué es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad?, referente a este asunto. Cuando hablamos del tema del homosexualismo, pues nos referimos a que hoy en día pues hay diferentes tipos de comunidades, como por ejemplo personas que son lesbianas, gay, bisexuales, transgénicas. Entonces, y que estas, por ejemplo, tienen sus siglas en inglés, que es la LGBT. Entonces, pues resulta de que, pues, quieras o no, para este tema se tiene que tocar la Biblia, se tiene que saber cuál es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar mostrándole en esta tarde, mostrándole qué es lo que dice la Escritura acerca de este tema. Estábamos tocando segunda carta de Timoteo. Quiero de que miremos y que usted busque ahí en su casa también en su Biblia, en el capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso nos dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, ¿verdad? La palabra de Dios, pienso que el pensamiento de Dios es lo más importante que el ser humano debe analizar, es lo más importante que el ser humano debe de tener en cuenta. Pero lamentablemente hoy en día el pensamiento de Dios se pone de un lado y se busca más el pensamiento propio, se busca más el pensamiento humano, ¿verdad? Para adelantarles un poquito, en ninguna parte de la Escritura en lo absoluto existe alguna formación positiva, ¿verdad?, referente a la homosexualidad o a que se den matrimonios con personas del mismo sexo, o incluso a que se den cambios de identidad sexual, que por ejemplo es uno de los aspectos que está viviendo la sociedad, donde de repente se enseña en las escuelas, de repente se enseña en algunas naciones que el niño puede ser lo que él quiera ser. Si el niño de repente se proyecta como, si el varoncito de repente se quiere proyectar como una mujer, como una niña, resulta que le permiten de que sea, ¿verdad? Y esto a ellos le llaman la libertad de pensamiento. Pero hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro de la Escritura nosotros encontramos dos géneros. Encontramos el género masculino y el género femenino, donde pues no tenemos discusión alguna acerca de esto, ¿verdad? Entonces, y esto de la homosexualidad no es algo que se viene viviendo hasta ahora, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento pasaban este tipo de cosas, y vamos a estar tocando más adelante unos versículos donde vamos a estar hablando de este tipo de conducta. Pero la conducta homosexual o junto con la conducta heterosexual todo eso va relacionado dentro de una sola palabra, que es la inmoralidad. Entonces la inmoralidad sexual resulta de que es un serio problema para con Dios. La conducta homosexual, ya sea de que se dé varón con varón o mujer con mujer, ya sea que se den entre matrimonios de personas del mismo sexo, entonces todo este tipo de cosas, a esto se le llama inmoralidad. Y la inmoralidad pues es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, si lo tomamos dentro del punto de vista bíblico, vamos a encontrar de que Dios rechaza totalmente esto. Voy a hablarle un poquito acerca de historia, ¿verdad? Históricamente, resulta que desde el punto de vista psicológico, entonces hace muchos años, la homosexualidad se definía como un problema emocional. Entonces, psicológicamente hablando, pero con el paso del tiempo, en los años recientes, algunas personas ejercieron presión a las organizaciones de la salud mental para que la homosexualidad se quitara desde ese punto de vista, desde esos diagnósticos. Entonces, y fuese tomada como algo moralmente natural, como algo moralmente personal. Entonces, se lo vuelvo a repetir, antes esto se miraba como una especie de trastorno psicológico, como algo que tenía que ver con un punto de vista emocional. Pero hoy en día resulta que se toma más que todo desde un punto de vista biológico. ¿A qué nos referimos con un punto de vista biológico? Nos referimos a que, por ejemplo, las personas hoy en día vienen y dicen, no, es que yo nací homosexual, no, es que yo nací... A ver, si es un hombre, dice, no, es que yo nací, a pesar de estar en este cuerpo, yo nací siendo mujer, yo nací sintiéndome niña. Dice. Entonces, desde ese punto de vista, vienen y lo toman. Entonces, hablando acerca de las Escrituras, que es lo que realmente nos interesa, vamos a ir a Levítico capítulo 18, versículo 22, allá en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 18, versículo 22. Ahí lo puede buscar usted en su casa, en su Biblia. Y por supuesto vaya anotándolo. Dice así. Levítico 18, 22 dice de la siguiente manera. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Mire lo que sucedía desde el Antiguo Testamento, vuelvo a repetirle, esto no es algo que viene sucediendo hasta ahora, hasta este siglo.
Desde hace mucho tiempo atrás vienen sucediendo este tipo de cuestiones. Entonces, en aquel entonces viene Dios y le dice, a través del libro de Levítico, le dice, bueno, en pocas palabras, no te acostarás con varón como te acostases, como si te fueses a acostar con una mujer. ¿Por qué? Le dice, porque esto es abominación. Mire lo que dice el capítulo 20, versículo 13. Dice lo siguiente: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces, mire las situaciones que sucedían antes. Entonces, esto lo dice la Biblia, esto lo dice la Escritura. Dice, bueno, dice, si un hombre se acuesta con otro hombre como que fuese una mujer, resulta de que esto es abominación y ambos han de ser muertos. Entonces, a los ojos de Dios, al pensamiento de Dios, esto es abominación, practicar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, si hablamos acerca de la iglesia, pues resulta de que la iglesia debe de regirse en base a lo que dicen las Escrituras. Mire, le voy a poner un ejemplo que de repente está pasando en otros países, y esperamos de que no pase acá en este país, pero en los países centroamericanos, donde de repente ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, y de repente estas personas van a una iglesia y por supuesto que las reciben estando en ese grado de pecado, ¿verdad? Entonces, y los dejan que ellos vivan y los casan y todo tipo de cosas ahí, ¿verdad? Entonces, ante las Escrituras, la iglesia debe de cuidarse de ese tipo de cosas. Alguien podría decir, ah, no, pero es que ahí está leyendo el Antiguo Testamento. Y recuerden ustedes de que el Antiguo Testamento ya quedó clavado en la cruz. Sí es cierto, el Antiguo Testamento ya quedó clavado en la cruz. Pero dentro del Nuevo Testamento también habla de este tipo de inmoralidades, ¿verdad? Entonces, también habla de este tipo de conductas morales. Entonces, donde se repite prácticamente, ¿verdad? Que las personas que practiquen este tipo de cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a las personas acerca del libertinaje sexual. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora, a Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27. Romanos capítulo 1, versículo 25 al versículo 27, dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como podemos observar, en el Nuevo Testamento lo menciona también claramente. Entonces vemos en el Antiguo Testamento, y volvemos a repetir, alguien puede decir, bueno, el Antiguo Testamento ya no, entonces porque ahora estamos bajo la ley de Cristo, perfecto. Entonces mire lo que dice la ley de Cristo. Entonces dice de que las mujeres dejaron su uso natural y se pusieron a tener relaciones sexuales, mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿verdad? Entonces, y todo esto se ve desde el punto de vista bíblico. Entonces, y esto sucedía en una ciudad que se llamaba Corinto, ¿verdad? La ciudad de Corinto tenía muy mala fama, más que todo referente a la inmoralidad sexual. Entonces, Corinto, por así decirlo, si hablamos un poquito acerca de la ciudad, no solo era una ciudad comercial, hablando estratégicamente, sino que era una sede de toda clase de vicios, ¿verdad? Entonces, donde sucedían todo tipo de pecado, y por supuesto, si sucedían todo tipo de pecado, la inmoralidad sexual resulta de que no iba a ser la excepción. Entonces, en la ciudad de Corinto se practicaba la inmoralidad sexual. Le voy a leer un versículo más para darle la palabra al hermano Johnny. Dice la primera carta de Corintios,
capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Yo pienso de que la Escritura siempre es bastante clara, ¿verdad? Entonces ahí menciona y pone una gran lista de las personas que no pueden heredar el reino de los cielos, que no pueden heredar el reino de Dios. Y por lo tanto, si las personas tienen estas prácticas y Dios prohíbe estas prácticas, y al hacer uso de estas prácticas estamos desobedeciendo la ley de Dios. Hermano Johnny. Sí, hermano. El punto de todo esto, de lo que se ha mencionado, el hermano claramente lo ha dicho. Los versículos que mencionó el hermano en el libro de Levítico pertenecen a la antigua alianza que Dios hizo con Israel. Si usted notará en Levítico capítulo 20, aquellos que practicaban este tipo de actos, o sea, varón con varón, o aquel que se amancillaba con un animal practicando la zoofilia, también eran personas que debían morir. Así era en el Antiguo Testamento. Estaba totalmente claro que era algo que al Señor le desagradaba. En el Nuevo Testamento encontramos otra mención con respecto a este comportamiento, donde el Señor pues menciona a través del apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los hermanos en Roma, diciéndoles cuál es el problema, cuál es la dificultad que encuentra el hombre y la raíz de todos estos comportamientos que terminan destruyendo al ser humano, porque nosotros, el hermano, yo y mis hermanos de la iglesia, no tenemos nada contra la persona que sea homosexual, pero la persona que practica el homosexualismo, por ejemplo, tendrá un problema. La familia fue la primera institución que creó el Señor, y el homosexualismo atenta precisamente contra la primera institución que creó el Señor, la familia. Dos hombres no podrán reproducirse, no podrán tener descendencia. Entonces eso afecta no solamente a la familia, eso afecta a la humanidad misma, o sea, porque no podrá haber descendencia en el futuro. Entonces eso es lo que está provocando este tipo de pensamiento en la actualidad. Romanos 1:28 dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No conviene destruir la familia, no conviene destruir la humanidad, no conviene. Hay cosas que no convienen. Hay hombres que no entienden que hay cosas que no les conviene practicar. No solamente el homosexualismo, porque también más adelante en el versículo que el hermano tocó en 1 Corintios, no solamente el homosexualismo, sino también los borrachos. ¿Cuánta gente borracha hay aquí en esta ciudad? ¿Cuánta gente borracha hay en Honduras que realmente no quiere arrepentirse de este pecado? Y sepa también aquel que practica la borrachera que tampoco heredará el reino de Dios alguien que tiene este tipo de prácticas, porque el Señor, quien escribió la Biblia, y que a través de la Biblia nosotros podemos conocer el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios piensa, dice que aquel que también es borracho, aquel que es estafador, aquel que maldice todo, tampoco heredará el reino de los cielos. Hay que tener en cuenta lo que Dios dice. El problema actualmente es que la gente ya no toma en cuenta a Dios. Precisamente este programa toca este tema para que aquellas personas, borrachos, maldicientes, estafadores, homosexuales, quien sea, tomen en cuenta a Dios y qué es lo que Dios le está diciendo, qué es lo que Dios quiere de ellos. Que precisamente estamos hablando de este tema para después explicarle a este tipo de personas qué es lo que Dios espera de ellos.
Dios espera que se arrepientan, Dios espera que cambien de mente, que vengan y se reconcilien con el Señor y cambien su manera de pensar, cambien su manera de ser y que se conformen al plan divino, al patrón divino, al molde divino, para que de esa manera Dios pueda trabajar y hacer cosas maravillosas y grandes con ellos. Pero hay cosas, hay situaciones, estados pecaminosos en los cuales pues el Señor te dice que tienes que cambiarlos, porque si no, no vas a heredar el reino de Dios. Muy bien. Entonces, según estamos viendo, a raíz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, los pasajes bíblicos que acabamos de leer hace un momento deja bastante claro de que la conducta homosexual, entonces, es pecado ante los ojos de Dios. Volvemos a repetirle, según los pasajes bíblicos que acabamos de leer, la conducta homosexual es pecado ante los ojos de Dios. Y vuelvo a repetirlo lo del inicio. Conducta homosexual encierra matrimonios con personas del mismo sexo, encierra lesbianismo, encierra heterosexualidad, encierra un montón de cosas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el sentido de inmoralidad. Ahora bien, la conducta homosexual es pecado porque es contraria al orden creado por Dios para la familia y las relaciones humanas. En el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Eso dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Entonces mire lo que hizo Dios. Bueno, dice que Dios creó al ser humano, pero lo creó, dice, a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Entonces después de esto, después que Dios creó al hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo, solo dice en Génesis 2:18, y por tanto Dios le dio una compañera. Entonces, a raíz de la soledad del hombre, ¿verdad? Mire, si Dios hubiese estado de acuerdo con la homosexualidad, resulta que en vez de una compañera, que fue Eva, le hubiese creado a otro hombre para que le hiciera compañía. Entonces, hablando del punto de vista sexual, pero Dios nunca tuvo ese pensamiento, sino que el pensamiento de Dios fue crear al hombre, y a raíz de que el hombre estaba solo, vino y creó a la mujer. Entonces, cuando Dios trajo a la mujer, a Adán, dijo Adán lo siguiente: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. Eso fue lo que dijo Adán. También también nos dice la Escritura: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos van a ser un solo ser o una sola carne, ¿verdad? Entonces mire lo que nos dice la Escritura. Eso nos dice la Escritura. Volvemos a repetir: nuestro único interés es enseñarle acerca de lo que dice la Escritura. ¿Con qué propósito? Bueno, para que haya un cambio en su vida. Entonces ese es el propósito de este programa de televisión. Entonces, que nosotros le enseñemos a la luz de la Biblia y que existe un cambio en su vida, que existe un arrepentimiento, que usted pueda llegar a Cristo Jesús. Entonces, que usted pueda salvarse. Entonces, de lo contrario, pues resulta que en nada estaríamos. Entonces, si obviamos este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió en el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, Dios, al crear la humanidad, Él creó un modelo como tal. Entonces, que es el hombre y la mujer. Y que por lo tanto esto viene, y cuando esto se une, se considera pues como matrimonio, porque los ha unido Dios. Entonces, porque los ha unido el amor. Entonces, y por lo tanto, resulta que es ahí donde se crea una familia. Entonces, ese es el orden bíblico referente a la expresión de la sexualidad humana, ¿verdad? Entonces, si hablamos de sexualidad, Dios creó un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, para que estos pudiesen reproducirse y estos pudiesen poblar lo que es la tierra, ¿verdad? Cuando las personas deciden participar en la conducta homosexual, sucede lo siguiente: se alejan de la naturaleza sexual que Dios ya le dio al ser humano. ¿Cuál fue la naturaleza sexual que Dios le dio al ser humano? Hombre y mujer, nada más. Entonces, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Entonces, cuando las personas deciden participar en uno de estos actos, resulta de que tienen un comportamiento antinatural, lo cual viene y es pecado ante Dios. Entonces, ¿quién estableció el orden de la sexualidad? Lo estableció Dios mismo, ¿verdad?
Entonces, ¿afecta, por así decirlo, este tipo de cosas a la sociedad? Por supuesto que afecta este tipo de cosas a la sociedad. Lamentablemente, pues incluso personas que hablan acerca de este tema resulta de que son censuradas. Entonces, pero nuestro deber es mencionar lo que dice la Escritura. Entonces, y pues Dios nos respalda para poder mencionar lo que dice la Escritura. Eso es nuestro propósito, eso es lo más importante para nosotros. Entonces, como usted ha observado en este programa, hemos tocado un sinnúmero de temas y vamos a seguir tocando un montón de temas, ¿verdad? Entonces, mientras estemos vivos. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién nos da la autoridad para poder hablar? Dios nos da la autoridad para poder hablar. Y cada uno de los aspectos que nosotros siempre le hablamos no son pensamientos de nosotros, sino que son pensamientos de Dios, y por eso nosotros siempre tratamos de basarnos en la Escritura. Resulta que Jesucristo tuvo una discusión con los fariseos y él vino y les reiteró el orden de la sexualidad que Dios había establecido en el principio. Dijo Jesús: ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4 al versículo 5. Muy bien, hermano Johnny. Interesante, hermano, la Escritura nos dice a nosotros en el Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando Dios menciona todos estos aspectos sobre el homosexualismo, no es que Dios odia a los homosexuales. No vaya a pensar eso usted, ni nosotros tampoco. Pero dice la Escritura que la ley de Jehová convierte el alma. Pero sí, Dios tiene un mensaje para todos. Dios tiene un mensaje que es un mensaje en el cual usted tiene que reflexionar qué es lo que Dios espera de usted, qué es lo que Dios espera, cómo usted debe comportarse, cómo usted debe pensar. Dios le da a uno las pautas, Dios a uno le da sus mandamientos, Dios le da a uno la guía de cómo uno debe comportarse en esta vida para agradar al Señor. Precisamente uno de los principios bíblicos más fuertes que existen es que nosotros pues debemos imitar al Señor en todo. Él es nuestro ejemplo a seguir y nosotros pues seguimos lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor nos ha dicho que digamos. Entonces la palabra del Señor tiene ese poder, el poder de cambiar, de persuadir, el poder de hacer entender a las personas del mal camino, de su mal comportamiento, y nosotros pues queremos entender y saber y explicarle a usted que el homosexualismo atenta directamente con la familia, que es la primera institución que creó el Señor. El Señor al principio creó un matrimonio de un hombre y una mujer, y por eso la iglesia se muestra no a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces no es que nosotros los discriminemos, no es que nosotros tengamos algo contra ustedes, sino simple y sencillamente ese es el pensamiento de Dios, y nosotros queremos que la gente conozca qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios quiere. Así que meditemos en la palabra del Señor para encontrar en ella la guía que uno necesita, porque dice la Escritura que la palabra es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino, y lo que nosotros queremos traer es luz, es traer conocimiento, es traer a usted la guía del Señor, para que si usted practica este tipo o tiene este tipo de comportamientos o este tipo de pensamientos, usted pueda pues reflexionar qué es lo que Dios dice, y si usted desea cambiar, pues no hay ningún problema, Dios lo va a recibir. No hay a nadie que Dios no reciba, Dios recibe a todo el mundo, precisamente aquel que trae un corazón contrito y humillado y que quiere cambiar. Muy bien. Quiero mostrarle un ejemplo bíblico de una situación que se dio en Génesis capítulo 19, versículo 4 al versículo 11.
Génesis 19, versículo 4 al versículo 11, dice así: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas lo que bien les parece, solamente que a estos varones no le hagáis nada. Vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erguirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot para la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mire lo que sucedió aquí. Resulta de que vinieron 2 ángeles, 2 varones de parte de Dios, a buscar a Lot y a su familia a una ciudad que se llamaba, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, y resulta de que pues la gente, dice ahí, desde el más joven hasta el más viejo, resulta de que querían acostarse con ellos, ¿verdad? En pocas palabras, querían violarlos, por así decirlo. Y resulta de que llamaron a Lot, y Lot les ofreció a las hijas, y resulta de que no, de que ellos insistían y ahora le querían hacer mal a Lot. Entonces dice que estos 2 seres sacaron su mano y metieron a Lot, y dice que provocaron ceguera. Entonces, y posteriormente sabemos de que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas de parte del Señor, porque eran ciudades que vivían una inmoralidad sexual, una conducta totalmente desubicada, una conducta totalmente ajena a la voluntad de Dios. Entonces, la conducta homosexual es pecado, pero puede haber una posible reconciliación, ¿verdad? Aunque la Escritura deja claro que la conducta homosexual es pecado, y por supuesto que está bajo el juicio de Dios, también indica que aquellos que son culpables de la conducta homosexual o de cualquier otro tipo de pecado pueden reconciliarse con Dios, ¿verdad? Mire que en la iglesia de Corinto resulta de que hay algo muy interesante que vamos a estar leyendo. Vamos a ir a la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. Primeramente. Y después vamos a leer otro versículo, ¿verdad? Ahí mismo. Vamos a recordar este versículo que dice el apóstol Pablo: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, más que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿hay posibilidad para la reconciliación? Claro que sí. El apóstol Pablo viene y les da una lista donde dice: ni los injustos, y comienza a desglosar la lista. Y dentro de esa lista menciona el homosexualismo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 11: esto eran algunos de ustedes antes de venir a Cristo. Entonces, pero ahora dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy interesante lo que nos enseña la Escritura. Si bien es cierto, podríamos decirlo de la siguiente manera: Dios condena el pecado, pero le da la oportunidad al pecador de que se reconcilie con Él. Así de simple. ¿Es pecado el homosexualismo? Claro que sí. La Escritura lo dice, y si la Escritura lo dice, así es. Ahora, ¿tiene oportunidad la persona que practica el homosexualismo, de acercarse a Dios, de reconciliarse con Dios? Claro que sí.
Aquí claramente lo dice el apóstol Pablo. Entonces, si lo está diciendo la Escritura es porque de repente habían hermanos de la iglesia que antes en el mundo habían tenido este tipo de práctica, pero que ahora resulta de que estaban reconciliados con Dios, estaban santificados y habían recibido el Espíritu de Dios. Entonces, por supuesto que una persona puede acercarse a Dios así. Nosotros no le vamos a cerrar las puertas de la iglesia a una persona que está en ese tipo de cosas, no, porque nosotros estamos como agentes de ayuda, estamos para poder ayudarle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros le vamos a predicar el Evangelio, porque eso es lo que nos demanda Dios. Entonces, que nosotros le prediquemos el Evangelio a toda criatura, eso nos manda Dios. Entonces, independientemente en el pecado que esté, nos manda que le prediquemos a la persona que esté en borrachera, pero también a la persona que practique el homosexualismo. Aparte, también nos manda que le prediquemos a los asesinos, a los ladrones, a cualquier tipo de persona que cometa cualquier tipo de pecado, que no lleve una vida de acorde a la voluntad del Señor. Entonces nuestro deber es ese, enseñarle a las personas, predicarle el Evangelio. Y por eso tenemos este programa como un medio para poder llegar a más personas y poder predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier tipo de pecado, Dios lo puede perdonar si usted se acerca con un corazón contrito y humillado a Dios. Cualquier tipo de pecado, no importa de que usted haya sido homosexual o que usted practique el homosexualismo. Entonces, Dios está dispuesto a poder hacerlo parte de su misericordia, poder demostrarle su amor. Jesucristo vino a morir por todos. Jesucristo cuando murió no dijo, bueno, voy a morir en la cruz, pero a estas personas que practican este pecado no voy a morir por ellos. No, Jesucristo murió por todos. Y al morir por todos, a todas las personas, a toda la humanidad, le da la oportunidad de que se arrepientan y se conviertan a Él. Entonces, las personas que practican el homosexualismo, ese es el llamado de nosotros, que puedan llegar al arrepentimiento. Entonces, nosotros no le vamos a juzgar, nosotros no le vamos a hacer bullying, nosotros no nos vamos a burlar de usted, nada que ver. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es presentarle el plan de salvación de nuestro Dios para que usted pueda corregir su vida. Entonces, no importa en el grado de homosexualismo que usted esté, no importa si de repente pues usted ya se declaró como mujer, no importa si usted ya se cambió el nombre. Entonces, no importa nada de eso. Nosotros estamos dispuestos a predicarle el Evangelio donde sea que usted esté, entonces para que usted pueda reconciliarse con nuestro Dios. Hermano John. Amén. La Escritura, hermano, nos dice a nosotros, dice Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Las personas que practicaban la idolatría, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, en la iglesia de Corinto, lo habían practicado. Eso era algo ya de su antigua vida, era algo que ya había pasado. Ahora ya habían sido lavados. ¿Qué es lo que dice el Señor? No importa. Tú puedes venir a los pies del Señor, tú puedes venir a los pies de Cristo, no importa tu pecado. Lo que Dios dice y manda a todos los hombres es que se arrepientan. Tú puedes, todas las personas, independientemente del pecado en el que estén, pueden venir a los pies del Señor, pueden arrepentirse, pueden cambiar su vida y pueden realmente hacer la voluntad del Señor. Hay otro versículo muy hermoso que es el Salmo 119, versículo 33. Dice la palabra, ordena mis pasos con tu palabra. Eso es lo que dice el texto. Salmo 119, versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, ordena mi vida con tu palabra. El Señor lo que quiere es ordenar su vida. Dios no lo quiere destruir, Dios no lo quiere condenar. Realmente Dios espera que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Hay mucha gente, y usted va a notar que hay mucha gente que es mala, se comporta de una manera impía, se comporta de una manera malvada, y esa gente dura mucho tiempo. Y a veces usted puede decir, qué gente tan mala, pero que ni se enferma, qué gente tan mala, pero cómo le va de bien, qué gente tan mala, pero cómo montón de años tiene, y la gente buena que se muere joven
Y usted puede tener este tipo de pensamientos. Lo que a veces usted ignora es que Dios, precisamente al que es malo, Dios en su misericordia muchas veces a este tipo de personas les alarga la vida, dándoles la oportunidad de que vengan al arrepentimiento, para que con la palabra del Señor, escuchando estos mensajes, escuchando la palabra del Señor, ellos puedan ordenar su vida y puedan realmente estar haciendo la voluntad del Señor. Si alguno quiere hacer la voluntad del Señor, reconocerá que esta es la doctrina del Señor, donde el homosexualismo es un pecado, donde el adulterio es un pecado, donde la maledicencia es un pecado, donde la idolatría es un pecado, y donde el Señor dice, pero eso era antes. Ahora manda el Señor que con su palabra ordenemos nuestra vida. No importa lo que hayamos sido antes, lo que importa es que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Y eso es lo que el Señor puede hacer de nosotros. No importa lo que fuimos antes, en Cristo nosotros podemos ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cualquier cosa que usted fue antes de Cristo, ya pasó. Dios quiere ayudarnos a todos nosotros para que gocemos de las bendiciones que Él tiene en el cielo para cada uno de nosotros. Así que igual para el ladrón, igual para el asesino, igual para el homosexual, para el adúltero, para el que está en fornicación, para todos. El Señor quiere recibirlos a todos. Así que si realmente quieren cambiar su vida, las puertas de la iglesia están abiertas y sobre todo nosotros tenemos la obligación de predicarle el Evangelio, porque igual nosotros amamos a todas las almas y nosotros estamos interesados por todas las almas de los seres humanos, no importa su condición. A nosotros nos mandó el Señor que les predicáramos el Evangelio. Muy bien, esto así es. Hay muchas personas que pasaron por diferentes tentaciones, por diferentes pecados, pero que decidieron convertirse a Cristo, decidieron alejarse de ese tipo de situaciones y al final pues tuvieron un buen resultado para con Dios. Entonces encontramos el ejemplo del apóstol Pablo, que perseguía a los mismos cristianos para matarlos, ¿verdad? Para torturarlos. Encontramos al apóstol Pedro negando a Jesucristo. Entonces, y podemos mencionarle un montón de ejemplos más. Pero mire, al final fueron hombres de Dios. Y si hablamos del Antiguo Testamento, encontramos un Noé que se emborrachó, un Moisés que era muy furioso. Entonces encontramos un David que cayó en pecados sexuales, en adulterio, en inmoralidad sexual. Entonces encontramos ese tipo de situaciones, pero que al final decidieron hacer un cambio en su vida, alejarse de ese tipo de cosas y acercarse a Dios. Y que hoy son ejemplos que nosotros tomamos positivamente para poder predicarle a las personas. Entonces, si usted lucha con la homosexualidad, muy probablemente para usted sea una tentación, muy probablemente usted se sienta confundido con su identidad sexual. Entonces, pero nosotros estamos acá para poder ayudarle, entonces para poder guiarle, para poder instruirle, para poder ayudarle a salir de ese pecado. Entonces, déjeme decirle de que usted puede salir de esa situación. Entonces, lo que usted necesita es arrepentirse, lo que usted necesita es acercarse a Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que usted necesita. Vuelvo a repetirle, no tenga ningún temor. Nosotros no le vamos a tratar mal, nosotros no le vamos a ofender, nosotros no le vamos a juzgar. Lo que sí vamos a hacer nosotros es predicarle la palabra de Dios. Lo que sí vamos a hacer nosotros es enseñarle a usted de que busque la manera cómo honrar a Dios. Y si usted está dispuesto a poder hacerlo, déjeme decirle que usted va a poder tener con toda certeza, si usted se entrega a Cristo de todo corazón, usted va a tener toda la certeza, toda la seguridad de que usted va a poder ser salvo, ¿verdad? Entonces entendemos que de repente pues hay personas que practican este tipo de pecado y cualquier otro tipo de pecado y de repente pues les da vergüenza. Eso es lo que provoca el pecado, ¿verdad? Vergüenza. Entonces practican este tipo de pecado y les da vergüenza acercarse a alguna persona para que le puedan ayudar y lamentablemente, hermano Johnny, terminan acercándose a personas equivocadas y le dicen, no, a vos así quedate, eso es normal, entonces vos así naciste. Entonces, y vienen y le meten ideas que en vez de aportar para que pueda existir una corrección positiva,
resulta de que más lo terminan hundiendo en el pecado. Lamentablemente estamos en un mundo entonces donde se practican este tipo de cosas, donde hay muchas pasiones humanas desordenadas, donde el ser humano no quiere cumplir la voluntad de Dios, entonces donde está desperdiciando el valioso tiempo que puede entregarle a nuestro Dios, el valioso tiempo que puede dedicar a la obra del Señor. Entonces hay muchas personas que practican diferentes tipos de pecados, pero volvemos a repetir, así como el borracho puede cambiar su vida, usted también puede cambiar su vida si está practicando este tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, toda persona que no se acerque a Cristo, toda persona que no esté dispuesta a cambiar, que no esté dispuesta a arrepentirse, lamentablemente lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Y nosotros queremos evitarle eso a usted. Y ahora no nos dirigimos solamente a las personas que practican el pecado de la homosexualidad. Nos referimos a todos, ya sea infidelidad matrimonial, ya sea borrachera, ya sea asesinato, extorsión, lo que sea, cualquier tipo de pecado que usted esté practicando. Si usted no se acerca a Cristo, si usted no se arrepiente de ese pecado, lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio, donde usted va a ser totalmente descalificado y no va a poder ir al cielo. Entonces, personas que piensan, no, es que Dios me ama así como soy. Dios lo ama, pero no lo ama así como es. Entonces, Dios lo ama porque usted es creación de Dios, porque Dios lo creó, por eso lo ama a Dios. Entonces, pero no por los pecados que usted practica. Usted necesita arrepentirse. Por mucho que Dios le ame, no le va a tolerar este tipo de situaciones. Por mucho que Dios le ame, no le va a tolerar el pecado. Volvemos a repetir lo que les dije hace un momento. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces es necesario de que se llegue a un arrepentimiento. Es necesario de que exista un cambio en su vida. Si vivimos en una sociedad que esto es lo único que ofrece, pues nosotros tenemos que ser los agentes de cambio dentro de la sociedad. Si en algunos países ya se les enseña a los niños que tienen que ser del sexo contrario, pues nosotros como creyentes, nosotros como fieles a Dios, debemos de tener cuidado y evitar que ese tipo de situaciones se introduzcan dentro de la familia. Eso es lo que va a hacer destruir únicamente el modelo familiar que Dios ha dejado. Eso es lo único que va a hacer. Entonces, pero si usted prefiere las cosas del mundo y no acercarse a Dios, usted le va a tener que dar cuentas a Dios. Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con las palabras finales y pues de mi parte pues espero de que hayamos podido aprender, espero de que sobre todo se acerque a Cristo, que es lo más importante, es la mejor decisión que usted puede hacer. Vuelvo a repetir, no importa el pecado que usted esté practicando, si usted deja de pecar y le entrega su vida a Cristo, va a poder cambiar totalmente. Mano Johnny. La Biblia dice, en Juan capítulo 8, versículo 31, le dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él, dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hay una manera de permanecer y ser discípulo del Señor, si nosotros permanecemos en su palabra. Dijo el Señor, si yo les digo algo y ustedes no hacen caso a lo que yo les he dicho, la palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día final. El Señor quiere que nosotros permanezcamos con Él. El Señor quiere darnos a nosotros lo mejor. Y por eso dice que nosotros debemos permanecer en sus palabras y no salirnos de las palabras de Cristo, sino ser fieles a las palabras que el Señor nos ha dejado como guía. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que usted reciba lo que nosotros le dimos hoy de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Queremos que usted entienda que lo que nosotros hablamos hoy es
la palabra de Dios para usted. No nos vea a nosotros, vea la palabra del Señor que nosotros le hemos dicho hoy, que es lo que el Señor quiere de cada uno de ustedes. Hoy ustedes han recibido la palabra del Señor. Ahora bien, con esto damos por terminado el programa de hoy. Le damos gracias por esa sintonía que fielmente muchos hermanos, muchas personas nos acompañan cada domingo a esta hora de la tarde. Le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor también en nuestras oraciones por ustedes. Esperamos que la palabra que nosotros compartimos con ustedes pueda caer en buena tierra, en un corazón que está listo para recibir la palabra y está listo para poder cambiar. Entonces esperamos que este tipo de mensajes usted los pueda meditar, y si usted puede compartirlos con alguien más, sería de mucha bendición para muchas más personas. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Le deseamos a usted lo mejor, que en esta nueva semana que venimos comenzando sea una semana llena de muchas bendiciones para ustedes. Le deseamos que prospere su alma, que usted se llene de la palabra, que ore mucho, que se acerque al Señor, que no importa el pecado en el cual nosotros estamos, el Señor nos va a recibir. Estamos listos también nosotros para predicar el Evangelio. Si usted quiere que nosotros le prediquemos el Evangelio, si usted quiere conocer cuál es el plan de Dios para usted, no duden en escribirnos. Ahí están los números de nosotros en las pantallas para que usted se pueda comunicar con nosotros, y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar y le vamos a servir. Damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad. Les deseamos lo mejor y esperamos tenerlos nuevamente a ustedes el próximo domingo a las 6 de la tarde con un nuevo tema de la palabra del Señor. Por su atención, muchas gracias y bendiciones. Nos vemos el otro fin de semana, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.